Bueno, señores, aquí estoy yo nuevamente. Am, es jueves ya. En el anterior video lo comencé prácticamente, bueno, lo comencé en los 2 últimos minutos del miércoles. Es jueves 21 de octubre, 39 minutos pasada la medianoche, es decir, las 00:39 AM. 39 minutos pasada la medianoche. Del jueves 21 de octubre. Y finaliza hoy el primer mes de otoño. Bueno, en este video quiero hablar del premio de poesía Federico García Lorca. Federico García Lorca es sin duda, aunque algún filólogo, total al cabo que son los filólogos son personas que no pudieron ser escritores y entonces se dedican a la crítica. Algún filólogo me diría, bueno, pero en el siglo tal tuvimos a tal, o bueno, pero no es el único, ni el más grande, existe Antonio Machado, etcétera, ¿no? Bueno, pero Federico García Lorca es para mí el más grande poeta que ha dado España, el más grande dramaturgo también que ha dado España. Hay dramaturgos de valía como Lope de Vega y muchos otros y poetas de valía, pero no hay otro poeta y otro dramaturgo como Federico García Lorca. Federico García Lorca entra en la categoría de los genios. Federico García Lorca era un genio y esa generación a la que él permitió dio a luz, parió varios genios. Y lamentablemente a esa generación de genios se le atravesó la Segunda República, la Guerra Civil Española y la dictadura de Franco. Y acabó con muchos de ellos. Mis tres favoritos, y los tres se conocieron y la he visitado, en la muy conocida residencia de estudiantes. A principios del siglo XX, finales del XIX, todavía existe el lugar, la casa, no está en ruinas ni nada de eso, solo que ya no es una residencia de estudiantes. Yo he ido, bueno, a principios del siglo XX y finales del XIX, había una institución llamada la Residencia de Estudiantes en Madrid, al lado de la que todavía es la sede de la Escuela de Ingeniería Industrial. Más arriba, está como en una loma. Bueno, y la residencia de estudiantes era como una academia muy exclusiva, donde te enseñaban un poco de todo, y era algo que se hacía después del colegio, después del bachillerato. Ahí te enseñaban un poco de todo, y a principios del siglo XX coincidieron allí varias personas importantísimas en la vida intelectual española. Pero voy a mencionar a tres: a Federico García Lorca, Luis Buñuel, el cineasta, y Salvador Dalí, Eugenio Salvador Dalí, el pintor. Sin duda, tres genios. Ahora, Buñuel era un genio, pero digamos que era un genio racional. Ahora, Lorca era un genio de esos que tú no le puedes decir que ponga los pies sobre la tierra porque es imposible, y Dalí también. Bueno, ahí en la residencia de estudiantes a principios del siglo se conocen o se tropiezan Federico, Luis Buñuel y Dalí. Bueno, Federico García Lorca, como dije al principio, creo que lo dije, para mí es el más grande dramaturgo y poeta que ha dado España. Por si lo quieren saber, mi libro favorito de poesía de García Lorca es Poeta en Nueva York. Cuando yo leí Poeta en Nueva York me quedé de una pieza, ¿no? De una pieza. Mi poema favorito dentro de Poeta en Nueva York es La Aurora de Nueva York. Pero hay muchos otros. Todo el libro es fascinante, ¿no?
Luego, los poemarios, donde hay poemas dedicados a los toros. Hay un poema dedicado a la muerte de un torero que es espectacular. Ahora van a empezar a gritar los antitaurinos. Estoy hablando de un poema respecto a un torero en una época en la que existían toreros y siguen existiendo, por cierto. Bueno, luego la dramaturgia de Lorca es impresionante. De mis obras favoritas, la casa de Bernarda Alba. Aquel final de la casa de Bernarda Alba de mi hija murió, pero murió virgen, que era lo único que importaba. La muerte no importaba, sino que hubiese muerto virgen. La casa de Bernarda Alba. Hace ya mucho tiempo que yo no leo a Lorca, ¿no? Pero bueno, ¿cómo terminó Lorca? Bueno, Lorca se hace famoso muy temprano, se montan sus obras, se montan, no, se ponen en escena sus obras en toda España, hace giras por toda España con sus obras de teatro. Luego hace un viaje iniciático donde pasa por Nueva York y donde pare aquel poemario de Poeta en Nueva York. Luego de Nueva York pasa a Cuba, donde queda maravillado con los negros y con los tambores y los bailes de los negros. Y luego de Cuba viaja a Argentina, donde también queda fascinado. Y entonces, cuando él está en el exterior, en sus giras como dramaturgo, con sus obras de teatro, estalla la Guerra Civil Española contra la Segunda República. La Guerra Civil estalla en 1936. Y Lorca piensa, tengo que regresar a España, a mi país. Numerosas personalidades, tanto de España como de América, le dijeron a Federico García Lorca, no regreses a España, te van a matar. Pero en 1937 Federico regresa a España. Federico García Lorca regresa a España y se pone del lado de los republicanos, del lado de la izquierda y del lado de la República, de la Segunda República, y empieza a escribir una obra de arte, ya no como las anteriores que ustedes conocen, sino una obra de arte de reminiscencias. ¿Cómo es que se llama el dramaturgo marxista? Bueno, una obra de arte que no es... él empieza a escribir una obra de arte que no es... Una obra de teatro, perdón, inspirado en yo no sé si se inspiró en Bertolt Brecht, pero es una obra de arte que va por ese camino, que tiene reminiscencias de Bertolt Brecht. Y es una obra de arte por primera vez de signo político. Obra de teatro, perdón, y obra de arte, pero bueno, obra de teatro. Es una obra de teatro por primera vez de signo político. La obra de teatro la deja inconclusa a su muerte y se llama, pues, la obra inconclusa o algo así. Le dejaron ese nombre. Repito, es una obra de teatro de reminiscencias brechtianas y que a mí no me entusiasma demasiado. ¿Por qué no la termina? No la termina porque lo van a buscar a su casa una noche negra, y no regresa más nunca. Federico García Lorca es fusilado por supuesto, los hombres que daban el golpe de Estado, por los hombres de Franco, por los monárquicos, por los fascistas. Muere a los 37 años de edad, dejando una obra espectacular y claro, el dolor y la pregunta es cuánto no más hubiese podido escribir si a los 37 años ya dejaba una obra consolidada tras de sí. Hay un pasaje en la biografía de Buñuel que se llama Mi último suspiro y fue publicada sobre 1980-81, donde Buñuel dice que no puede ni imaginar lo que habrá sentido Federico
en un camión militar dirigido a un monte donde lo van a fusilar. Dice Buñuel que todavía no había muerto, estaba escribiendo su autobiografía porque sabía que moriría pronto, que Federico García Lorca era un hombre débil, hipersensible. Él lo conoció muy bien en la residencia de estudiantes y se quejaba Buñuel de lo terrible que debe haber sido esa noche para Federico García Lorca. A Federico García Lorca lo matan por izquierdista, por republicano, por artista y por homosexual. Federico García Lorca representa en el mundo entero a la izquierda y a la socialdemocracia también, que también es izquierda. Federico García Lorca representa en el mundo entero al artista en su estado más puro. Federico García Lorca es un ícono de la homosexualidad. Existe un premio llamado Premio de Poesía Federico García Lorca, que en el año 2016, si no me equivoco, se le dio al poeta venezolano Rafael Cadenas. Y el año pasado, que no lo vino a buscar porque estaba el COVID-19, se le dio a la poeta venezolana Yolanda Pantin. Yo le digo a España. Bueno, aquí tenemos un gobierno de izquierda, pero evidentemente los dueños del premio Federico García Lorca de izquierda no son. Yo le digo a España, al mundo y a los venezolanos. Mi paciencia tiene un límite. Eliminen ese premio. ¿Cómo es posible que el premio Federico García Lorca se le haya entregado a Rafael Cadenas, un miembro de la oposición venezolana, y esta vez lo voy a llamar fascista, y se le haya... un hombre que escribió un solo poema que vale la pena, que es Rafael Cadenas, un solo poema que vale la pena. Un hombre que en algún momento quiso ser guerrillero, pero se aburguesó rápidamente. Un hombre que es opositor, pero en sus últimos libros de poesía, Rafael Cadenas utiliza frases del pueblo venezolano para construir poemas. Es decir, roba las frases, comete... ¿Cómo se llama esto? Comete plagio, porque no dice, esta es una frase que surge del pueblo venezolano. Yo estuve en la Casa de las Américas en 2016 escuchando la conferencia que dio Rafael Cadenas después de ganar el premio de poesía Federico García Lorca y dijo, voy a leer uno de mis últimos poemas, y el poema terminaba con el siguiente verso: pero tenemos patria. Ese verso no es de él, esa es una expresión del pueblo llano venezolano. Y en todo caso una expresión de Hugo Chávez. Y así en varios poemas pésimos que leyó de su supuesto último libro. Ahí estaban todos los hipócritas, todos juntos, todos los hipócritas de la alta cultura venezolana juntitos en Casa de las Américas. Y estaba yo. Fui porque me invitaron, pero los vi mirarme de reojo, como diciendo, y vino. Fui porque yo deseaba realmente, aunque yo sabía que no iba a escuchar lo que yo deseaba, yo quería escuchar un otro discurso de Cadenas para no sentirme mal con mi país, pero salí como sabía que había salido de la conferencia. Salí vuelta mierda porque le han dado el premio a Federico García Lorca, que era un revolucionario y que era un izquierdista, un hombre de izquierda, a un farsante llamado Rafael Cadenas, de nacionalidad venezolana. Y el año pasado se lo han dado nada menos que a Yolanda Pantin, que ni poeta es, porque estos son los poemas de Yolanda Pantin. El amor es un algo sin nombre, ¿cómo es que dice el bolero? El amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Bueno, entonces el poema, uno de los poemas más famosos de los comienzos de Yolanda Pantin dice, el amor es un algo sin nombre que obsesiona a un hombre por una mujer y viceversa. Ese poema ha sido aclamado,
ha sido recitado, y lo único que le agrega al bolero es y viceversa. Luego hay un poema de Yolanda Pantin de una sola palabra. Yo me acuerdo que yo estaba en ese recital, yo muy joven, 20 muy poquitos años, y estaba con Antonio Mendoza Waltz, que gran poeta venezolano que tiene unos 30 años en Italia, y al que han ninguneado, al que han desaparecido, al que no le han publicado su obra, pero la obra de Antonio va a estar en buenas manos. No se publicará en vida, ni de él ni mía, pero los farsantes de la poesía y de la narrativa venezolana de mi generación y de las generaciones posteriores y de los actuales que tienen 20 años de edad, todas esas generaciones de farsantes de la literatura venezolana, la historia hará justicia, los sepultará en el olvido y se rescatarán los poemas y los textos de Antonio Mendoza Waltz, de Concha Seijas y de muchos otros que hemos sido ninguneados. Entonces, hay otra cosa. Yolanda Pantin, lo que estaba diciendo, en un recital de poesía, en lo que se llamaba, en lo que todavía era el Banco Consolidado, antes de ser Corbanca, en esos auditorios, dice, bueno, el moderador dice, Yolanda Pantin va a leer un poema. Ella va hacia el micrófono, se queda callada durante un largo rato. Yo estaba con Antonio Mendoza Waltz, y en eso Yolanda Pantin coge el micrófono y dice, lloré. Y se va. Ese era el poema. Bueno, por supuesto que mi persona y Antonio Mendoza Waltz, que no podíamos con la risa, y la gente nos decía, respeto hacia la poesía. Váyanse a vacilarse a Leopoldo López, chicos, porque a mí no me vacilan ustedes. Menos mal que había COVID el año pasado y la Pantin no pudo venir a recoger su premio, ¿no? Pero hay otra cosa. Cuando yo tenía 20 y pocos años, Yolanda Pantin era jurado de un concurso de poesía y yo mandé un libro. Y no gané el concurso y un día Gabriela Rangel, que no lo debe recordar, me dijo, no lo recuerda, estoy segura, me dijo, ella está con ellas, Gabriela Rangel, pero no es como ellas. Lo que pasa es que la tienen dominada. Bueno, Gabriela Rangel me dijo un día, oye, ¿tú sabes que Yolanda dice que tu poesía es muy buena? Y yo le digo, Yolanda Pantin, y me dice, sí. Yo digo, pero si yo pienso que ella... Pero si ella me hace ver todo lo contrario. No, en privado ella me ha dicho que tu poesía es muy buena. Y se lo ha dicho mucha gente. Y entonces un día, que tampoco lo debe recordar Yolanda Pantin, yo le digo, me han dicho tus amigas íntimas que piensas que mi poesía es muy buena. Y entonces, ¿por qué los concursos los ganan poemarios tan malos? Y me dijo Yolanda Pantin, mira chica, esa poesía que tú escribes homosexual, públicala en España, porque aquí en este país eso no se va a publicar. Entonces, Yolanda Pantin es bisexual. Todas sus amigas son homosexuales, lesbianas, ni siquiera bisexuales, lesbianas. Yolanda Pantin, yo no voy a decir quiénes fueron sus parejas mujeres, por respeto a la confidencialidad o como se llame, ¿no? Pero Yolanda Pantin es bisexual. Todas sus amigas son lesbianas. Y me ha condenado y ha condenado mi poesía por yo ser lesbiana. Y le dan el premio Federico García Lorca, el premio que lleva el nombre de un homosexual. Uno de los más grandes homosexuales que ha dado la humanidad, uno de los más grandes artistas homosexuales que ha dado la humanidad, uno de los mayores dramaturgos y poetas homosexuales que ha dado la humanidad, Federico García Lorca. El premio Federico García Lorca entregado a una homófoba que oculta sus preferencias sexuales, las oculta porque no habla de ellas y las oculta a través de 3 o 4 hijos que tuvo muy joven. Entonces es indignante. Y yo le digo a España,
Yo sé que esos premios son políticos. Les ha dado por premiar a todos los escritorzuchos y poetuchos venezolanos para joder a Maduro. Por eso estas instituciones culturales, que son autónomas, no dependen del gobierno de Pedro Sánchez, son autónomas y están en manos de la derecha, van y le dan a dos fachas, como Rafael Cadenas, y la gente me dirá, eres muy osada al calificar a Rafael Cadenas de fascista. No, no soy osada, él respalda a la oposición, y la oposición venezolana no sirve y es fascista. Y en cuanto a Yolanda Pantin, súper fascista. Y además, Yolanda Pantin, con una orientación sexual que oculta, habiendo tenido hijos siendo muy joven y se divorció inmediatamente, ¿no? Y no voy a decir el nombre de sus parejas mujeres por respeto. Yo sé que ellas a mí no me respetan, pero yo sí que las respeto hasta cierto punto. Entonces, lo de Cadenas todavía, pero darle el premio a Federico García Lorca, a un hombre de uno de los homosexuales más grandes que ha tenido la historia, a una mujer homófoba, aunque ella haya tenido amantes mujeres, es homófoba. Darle a una homófoba que de poeta no tiene nada el premio Federico García Lorca es demasiado. Es, como diría un ex amigo mío, too much. Los dueños del premio Federico García Lorca premiando a fascistas venezolanos, a fascistas de la oposición venezolana que ni escritores ni poetas son. Yo exijo respeto para Federico García Lorca. Y si España obviamente está del lado de la oposición. Si España quiere hacer política a favor de la oposición venezolana, que no la haga utilizando como bandera el nombre de Federico García Lorca. Exijo respeto para Federico García Lorca. Y eso es todo, señores. Muchas gracias por escucharme.